4 minutos. Mire que azulado magallánico que se ve el cielo en estos momentos. Sí, claro, el sol sobre el estrecho de Magallanes, algo más de movimiento se ve a esta hora en una ciudad que está en una supuestamente cuarentena total, como es la comuna de Punta Arenas. Lo mismo pasa en Puerto Natales y lo mismo también en Porvenir. Están con nosotros, ya se va a conectar Francisco Gacitúa, el escultor, está Marcial Cortés Monroy, que es el arquitecto, y ya en cualquier momento se conecta Francisco. Ahí estamos viendo que se está conectando. Ahí están los dos, falta activar la cámara de Francisco. ¿Cómo estás, Marcial? Buen día, gusto de saludarte, bienvenido. Hola, Mauricio, un gusto para nosotros. Muchas Francisco, gracias. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, hola. Parece que te escuchamos. Pantalla? No, hasta ahí no me llega. Hasta ahí no llegaste. Ponlo en la cámara abajo. ¿Cómo estamos ahí? Sí, hay una camarita abajo al lado del micrófono donde dice Stop Video en Zoom, y que esa tienes que clicar. Una camarita al lado del micrófono. Al lado, ya. Ahí estamos. Mira, pero fantástico. Ahí estamos. Ahí parece que vas a aparecer en cualquier momento, o están tratando de activarla desde la radio. Bueno, bienvenido a ambos. Vamos a hablar de este proyecto, que ya no es proyecto, está en plena ejecución, ¿no? Es el Monumento de los 500 años, en un concurso que se llevó adelante y que se está construyendo este monumento para conmemorar los 500 años del Estrecho de Magallanes. Yo leí algunas entrevistas ayer preparando este encuentro, que algunos de ustedes decían, ha sido una gran proeza, ¿no? 25 toneladas es la megaestructura de Francisco Gacitúa, y que están trabajando en este taller ubicado en Pirque, en la región metropolitana, y que supuestamente en los próximos días ya va a ser una realidad acá. Cuéntenos un poquitito cómo ha sido este camino, este proyecto maravilloso, me imagino yo, para ustedes. Don Marcial. Mira, a ver, no sé qué pasa ahí. Francisco, ¿tú estás escuchando? Sí, los escuchamos perfectamente. Estamos viendo imágenes en estos momentos de la escultura. Los escuchamos a ambos. Mira, esto se adjudicó en abril y luego las obras reales empezaron a fin de junio para inaugurar en octubre, lo que es unos plazos maratónicos dado la envergadura y la complejidad de la obra. Francisco y su gente estuvieron trabajando sin parar, feriados, festivos, en horarios muy extensos, en pleno invierno. Pirque no es Punta Arenas, pero es bastante helado porque está en el pie cordillerano. Sí, pues. De hecho, nevó un par de veces este año, y las maestranzas están arriba en la cantera donde Francisco tiene como su base de operaciones. Y bueno, esto ha sido contra el tiempo, contra un montón de imprevistos de este año, la pandemia, las huelgas, muchos impedimentos, pero lo importante era sacarlo adelante. Francisco, ¿estás ahí? Sí. Mira, ¿cómo se llama? Sí, en realidad, como dice Marcelo, una verdadera proeza en cuanto a la... Hubo que improvisar toda la infraestructura en la práctica. En un momento que estaban las maestranzas cerradas, los proveedores de acero también cerrados, con los problemas que significaba movilizar a un equipo de soldadores profesionales de la mejor calidad, como para un proyecto de este tipo, que tiene exigencias. Yo diría que ni siquiera, yo en mis experiencias anteriores, que he hecho escultura en Suecia, en Canadá, ni siquiera Canadá me ha tocado en Calgary, que tienen temperatura de 40 grados bajo cero, me había tocado tales exigencias estructurales, por razón además de los vientos y las fundaciones que están ¿no es cierto?, a la salida del río Las Minas, que prácticamente es un arenal. Entonces, se juntan las 20 y tantas toneladas de fierro con las 30 o 40 de concreto que hay que meter debajo. Entonces, bueno, la escultura pública es así, la obra pública es así. Y el lenguaje escultórico es, en su 99%, siempre obra pública desde un principio. Tú vas al Museo Antropológico de México, afuera
te vas a encontrar con esas maravillosas esculturas. En fin, te fijas, bueno, Machu Picchu en nuestra área del sur es también una cultura pública y ahí sí que hubo que trabajar. Bueno, y la otra cosa también es igualarse con el esfuerzo impresionante de Hernando Magallanes. Así que en algo entendimos también esa verdadera proeza. ¿En qué se inspiran? En la proeza de Magallanes, claramente, pero ¿cuáles son los conceptos que buscan para poder desarrollar un proyecto de estas características? Mira, hay un tema básico que es la inspiración sobre la visión global de Magallanes, ¿no? Esa visión y esa determinación y ese rigor de entender nuestro planeta como un globo y que eran totalmente circunnavegables, ¿ya? Que es el nombre que finalmente Francisco le puso le pusimos, digamos, pero en acuerdo, de circunnavegar. Y este homenaje al globo realmente hemos buscado resumir en esta forma, en este objeto arte, la esfera de la Tierra, la nave y la voluntad de ir dentro de ella y entenderla como un globo. Francisco. Mira, se junta América. Este hallazgo, según algunos poetas, que significó América, que no es un hallazgo porque hace 10.000 años antes había gente viviendo acá. Pero América, ¿no es cierto?, con los Andes como columna vertebral, que termina finalmente en esta cola donde se juntan las dos grandes placas, la del Pacífico y del Atlántico, y se tuerce ligeramente, dando origen a una falla geológica, que es el primer tramo del estrecho. Y después, ¿no es cierto?, hay erosión glaciar que produce la segunda trama. Entonces, también hay yo diría, una poética ahí que toma en cuenta a través de un elemento muy importante que es el eje de la Tierra, que está inclinado igual que, ¿no es cierto?, que en esta esfera armilar, que es, digamos, yo diría, lo que la escultura muestra por fuera. Hay una referencia a la Tierra muy importante y al lugar. Eso era fundamental. El hecho de que esté en Punta Arenas, que está prácticamente, ¿no es cierto?, al medio del estrecho, de la pasada del estrecho, es fundamental en el sentido que pone a Punta Arenas como un hito no solo en la navegación, sino que en la historia de la cultura mundial, en la historia de la ciencia. Es fundamental. Sin esa pasada, Copérnico no hubiera podido cambiar de un esquema geocéntrico a un esquema heliocéntrico, y las ciencias, digamos, se hubieran retrasado, seguramente por otro lado hubieran descubierto, pero allí hay un hecho fundamental que tiene que ver con la Tierra como planeta, y cómo esta Tierra se quebraja, y finalmente, te fijas, para el viaje interesante el de Magallanes, que va buscando, se mete por el río La Plata, por el Amazonas, no encuentra nada, después por los ríos de abajo, de Argentina tampoco, y de repente viene esta pasada. Entonces, eso también yo creo que está dentro de la... Y la otra cosa que, ¿no es cierto?, el círculo horizontal es el paralelo que pasa por la ciudad de Punta Arenas. Estamos viendo imágenes en estos momentos, mientras conversa Francisco, de todo lo que es la escultura, el proceso, cómo se ha trabajado, dónde va a estar instalado acá en la ciudad. Quiero ir un poquitito más a lo personal. ¿Qué significa hacer un trabajo de estas características y permanecer en el tiempo, hasta cuando ya ustedes no estén? Cuando se celebraron los 400 años de la circunnavegación del estrecho, se hizo un monumento tan importante y tan característico de la ciudad como es Hernando Magallanes en la mitad de la Plaza de Armas. ¿Qué significa para ustedes hacer una obra de estas características y va a quedar
en el tiempo. Unos años más, cuando se celebren los 600 años, van a decir, bueno, lo que se hizo para los 400 está en la plaza y para los 500 está en este otro lado, cerca del río de las Minas, y lo hizo Marcial Cortés Monroy, Francisco Gacitúa, estuvieron en el proyecto. ¿Qué significa personalmente para ustedes esa condición laboral también y temporal, ¿no? Marcial. Mira, lo cierto es que es un placer, es un honor y una serie de cosas poder participar de esto. Y la realidad es que lo único que va a sobrevivir es la idea de Magallanes, ¿ya? Y habremos contribuido a que esa memoria se prolongue. Probablemente nuestros nombres van a ir desapareciendo como muchos nombres, y nadie se acuerda de quién hizo Baquedano en la Plaza Italia y quién hizo la escultura aquí. Muy poca gente, hay que estar muy cerca de los temas para acordarse de eso. Es verdad. Como le preguntaban una vez en una entrevista a Roberto Bolaño, ¿qué cree usted que va a ser después de esta obra tan premiada? Y le dice, pero nada, pues si nadie se acuerda de Shakespeare, ¿quién se va a acordar de mí? Pero la verdad es que sí, es un gran honor poder, y esto nos ha estimulado mucho a justamente estar en el espacio público, que es lo que también describía Pancho, el valor colectivo, del ritual de hacer de las grandes cosas algo, un valor colectivo. A mí me gustaría agregar algo que tiene que ver con la tradición de lo que yo llamo la escultura chilena que existe, y existe de forma muy sólida. El maestro Córdoba, que hace 100 años, o ya se van a cumplir en pocos días más, hace, ¿no es cierto?, este monumento a Magallanes, está 2 generaciones antes que yo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Él es también el discípulo de Virginio Arias, un gran escultor, tiene el frontis del museo, en fin, tiene mucho trabajo y muy interesante en Santiago, un referente en escultura, y creo que su mejor escultura es la de Magallanes, ¿eh? A pesar de que ahí hay un detalle muy interesante en esa escultura cuando dice, bueno, ¿cómo se van a acordar? Para todo el mundo es mucho más importante el indio, ¿no es cierto?, el Selknam, que está en la base, Sí. que Magallanes, que está arriba. En fin, Sí. son cosas ¿cómo se llama?, de la apreciación del público, arte público. Y la otra cosa, entonces, como digo, yo me sumo, a mí me tocó estudiar, y mis maestros fueron discípulos de Córdoba. Está la Lili Garafuli, la Marta Colvin, Samuel Román. Entonces yo vendría como en la 4ª generación de los fundadores de nuestra facultad, que es Nicanor Plaza, ¿no es cierto?, y Virginio Arias. Y eso es interesante, porque no son los mismos conceptos, los dos. Digamos, yo estudié en el Palacio de Bellas Artes, que fue hecho por estos antiguos y sabios escultores. Entonces hay una continuidad en la escultura pública chilena aquí que tiene que ver con una sólida tradición y que tiene que ver con el territorio, además. El territorio, la identidad. Qué interesante lo que se está planteando. Marcial, voy un poquitito más a lo práctico. Sí. ¿Cuándo va a quedar instaurado este monumento de los 500 años en la ciudad? ¿Cómo va ese proceso? En este momento la obra está en Punta Arenas, está en las instalaciones de ASMAR, se está sometiendo a un proceso de pintura marina, en las mejores, más rigurosas. Se nos fue Marcial, parece. Ah, no, ahí está. ¿Estás, Marcial? Parece que está... Se nos fue. Francisco, ¿me puedes completar un poquitito la idea que nos decía Marcial? Estamos haciendo el proceso de granallado y pruebas de pintura. Okay. Y la impresión mía es que a esta altura ya tenemos, pues son 23 piezas en total. Vino desarmado como un mecano, ¿no es cierto?, en 2 camiones de estos largos, de los de cemento. Y está en este momento siendo arenado y pintado para estar terminado el 26 o el 27 de este mes. Ha ido a ser tomado de nuevo por 2 rampas y llevado al lugar de ¿cómo se llama?, de instalación
de ensamblaje. Y eso lo toma, nos ayuda ahí, ¿cómo se llama? Salfa. Salfa estaría a cargo con nosotros, con nuestro ingeniero, y vamos a estar todo el rato, yo, soldadores de acá, también gente que gestó la escultura técnicamente. Entonces nos vamos a juntar 2 equipos ahí muy interesantes, Sí. con grúas grandes, todo va a ser un pequeño espectáculo para la gente. Absolutamente, absolutamente, un pequeño espectáculo. Volvió Marcial. ¿Nos Sí, escucha sí. Marcial, no? Ya, Sí, dale. escucho perfecto. Estoy con unos problemas de señal, pero una cosa que es muy interesante una vez que aparezca este elemento, porque es como cuando uno revela una foto, se va a ir Sí, po. armando y en un momento ya va a aparecer incluso antes de que sea oficialmente inaugurada todo. Hay 2 elementos que me gustaría destacar en términos de nuestra propuesta. Uno de ellas es el color. Esto va a tener un color rojizo, anaranjado, y que está inspirado en el tronco de los arrayanes, porque ¿me escuchas? Sí, perfecto, Marcial. En el tronco de los arrayanes, porque estamos como apoyándonos en la sabiduría de la naturaleza, ¿ya? La naturaleza es muy sabia en muchos términos. Por poner un ejemplo, en el norte, en la altura, existe la rica, que es una hierba que te resuelve el problema de la puna, el tema visual, o sea, el tema estructural. La naturaleza es un tremendo profesor. Y en este sentido, el color funciona muy bien en los días grises, en la oscuridad de los nublados, y recorta muy bien contra ello. Y hay otro elemento que se une con lo que hablaba Francisco hace un rato atrás respecto del reconocimiento no solo a Magallanes, sino que a quienes habitaban en esa época, que eran los Selknam. Y eso hemos querido hacer un homenaje un poco más simbólico, en el cual la iluminación está instalada en el piso, ¿ya? Son unos focos subterráneos. Y su disposición es la disposición de la constelación de Orión, tiene esa forma, ¿ya? Y desde ahí se ilumina la escultura. Y esta constelación tiene 2 razones. Una, que navegaban apoyados en la referencia de Orión, y otra, que desde el universo Selknam, a la época de la muerte verdadera del Guanyin, ellos crearon una mitología donde Guanyin era precisamente la estrella Orión y sus familiares eran las estrellas circundantes, y eso formaba la constelación de Orión. Entonces queda plasmado en la obra los 2 universos que se juntaron en ese momento. Qué buena, qué maravilla. Ya estamos ansiosos muchos de que esté instalado. Quiero aprovechar, Marcel me va a entender seguramente, la última pregunta con Francisco, porque Francisco Gacitúa es un escultor reconocido por sus obras en Chile y el mundo, Inglaterra, Irlanda, Canadá, Escocia, algunos de los países donde están sus esculturas, para qué hablar del Puente de la Luz en Canadá, en Toronto, pero yo leí ayer, Francisco, que tú decías en una entrevista de que te echaban para afuera en las salas de clases porque te pillaban tallando palitos debajo de la mesa mientras los profes trataban de explicar alguna materia seguramente. Y quiero llevarte a ese momento de tu vida, solamente como un recuerdo y tal vez para un consejo de muchos que quieren dedicarse al arte, a la cultura. La cuestión tan menoscabada muchas veces, con falta de recursos, con una pega que es compleja de hacer pero que apasiona. Recordando al Talo Mancilla, uno de los escultores locales que ya no está, pero que hizo tantas cosas y trabajó tanto por el arte y la escultura, y hay muchos chicos que quizás quieren acercarse a la cultura. ¿Qué les dirías a ellos a propósito de ese recuerdo que me pareció genial, tallando palitos debajo de la mesa en la sala de clase, Francisco? Bueno, yo le advierto, cuidado con estar tallando palitos debajo de la mesa, porque tendrán que hacer una escultura de 25 metros en plazos de 2 meses, y trasladarla de Santiago a Punta Arenas con huelga de camioneros, COVID y todas las cosas, y serán capaces de hacerlo.
No, es una vida maravillosa. Crean, tengan fe en ustedes mismos. Hay un poema de las Odas Elementales en Neruda, dice: tengan fe, permanezcan en lo de ustedes, aunque nadie los considere. Algún día de su corazón brotará una flor roja. Es muy lindo eso, es el cactus de la costa. Pero es eso, te fijas, estos inicios en los cuales uno no es nadie, todo lo contrario, lo dicen para afuera. Pero sin embargo uno sigue y finalmente termina metido digamos, en un viaje tan pero como y tan apasionante como el de Magallanes. Así que échenle para adelante, niños. Sigan tallando palitos. Qué buena. Y de Marcial Cortés Monroy, muchos arquitectos que también me están escribiendo, tengo amigos también decir, bueno, ni hablar de Marcial Cortés Monroy, muchos saludos le están enviando desde acá, desde Punta Arenas, desde Natales, Marcial. Muchas gracias por habernos acompañado, de haber conversado un ratito, unos minutos, desde Santiago con la Patagonia chilena, y donde Punta Arenas también espera ansioso ya el levantamiento de esta escultura que va a celebrar los 500 años de la circunnavegación del Estrecho de Magallanes. Marcial Cortés Monroy, muchas gracias, Marcial. Francisco Gacitúa, muchas gracias, Francisco. A ambos un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos. Por difundir la cultura. Gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Chao. Pausa, ya venimos.